porque ya llegamos a la priorización de los problemas. Y con esa etapa ya finalizamos la planificación de esa fase que es de diagnóstico, ¿sí? Volvamos a recordar nuevamente que nosotros cuando vemos diagnóstico educativo, lo que estamos abordando, lo que queremos conocer justamente son problemas de comportamiento alimentario que tiene esa población. Siempre partimos de un problema de salud, y ese problema de salud es el que justamente motiva, indica la necesidad de realizar un diagnóstico educativo para posteriormente planificar una intervención en educación alimentaria y nutricional. Es importante que tengan en cuenta que siempre partimos de un problema de salud y que tenemos que encontrar el vínculo que existe entre ese problema de salud y el problema del comportamiento alimentario, ¿sí? Es allí donde nosotros decimos que ustedes tienen que desarrollar la habilidad de traducir ese problema de salud en un problema de comportamiento alimentario o ese diagnóstico de salud en un diagnóstico educativo. Más o menos eso es lo que se intentó a partir de la primera actividad, que era de foro, donde se les presentaba los resultados. En realidad los llevábamos a que lean los resultados de las ENIS, las últimas ENIS, Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, que fueron del año pasado, los últimos resultados, ¿sí? Es la segunda encuesta. Esa encuesta a nosotros nos permite conocer cómo está la población argentina en relación a estos aspectos de lo nutricional relacionado con la salud. ¿Qué es lo que nos brinda esa encuesta? Nos da resultados en términos de indicadores o problemas de salud, pero también nos proporciona directamente todo lo que está relacionado con los comportamientos alimentarios, hábitos, práctica, ¿sí? Que tiene la población estudiada. Y como bien ustedes lo identificaron en el foro, se estructuró para indagar acerca o conocer esos problemas de acuerdo a grupos etarios, ¿sí? Se definió el instrumento con el que se iba a trabajar, se realizaron las mediciones necesarias y finalmente se llegan a los resultados que se presentan en ese documento. Hay un documento de las ENIS, ese que nosotros les proporcionamos es de un resumen ejecutivo, y después hay otro documento de las ENIS que presenta cómo se trabajó en base a todos los indicadores que se fueron construyendo para llegar o realizar ese estudio, ¿sí? Sería interesante que lo lean como para que ustedes tengan también más conocimiento del tema, y también porque eso nos permite ampliar, ¿no? Cuando nosotros hacemos referencia a diagnóstico o cuando tenemos que trabajar en esto de traducir ese problema de salud en un problema de comportamiento, les va a permitir a ustedes describir de una mejor manera o que el fundamento que tengan sea mucho más rico. Una vez que finalizamos esa actividad de foro, que era identificar ese problema de salud y cómo podían estar relacionados los problemas de comportamiento, ustedes tenían que formular un instrumento, diseñar un instrumento, pero en respuesta a esas ENIS, a los resultados que nos mostraban las ENIS, y particularmente hicimos énfasis a que debía ser en los resultados que nos proporcionaban en el entorno escolar, porque ya estábamos de alguna manera delimitando la población con la que vamos a trabajar nosotros en el proyecto que ustedes van a tener que planificar, ¿sí? Entonces ya como que la muestra ya quedaba mucho más definida. Ya tenía que comenzar a trabajar en ustedes esto de que no es una población general, sino que nos vamos a delimitar a los niños en edad escolar. Tenían que identificar esa muestra y ese instrumento de alguna manera tenía que ir dirigido para esa muestra o ese grupo etario, ese grupo poblacional.
muchos prácticamente todos ustedes lo trabajaron muy bien. Hubo un solo grupo que por ahí lo pensó, creo, para un grupo poblacional mucho más grande o de una edad más grande, ¿sí? Me parece que hubo confusión con el ejemplo de instrumento que nosotros le dejamos a forma de modelo para que ustedes puedan guiarse. Una vez que realizaron ese ejercicio de diseñar el instrumento, posteriormente, ¿qué es lo que se les solicitaba? Al mismo tiempo trabajamos en el práctico anterior con un instrumento que le dimos el nombre de preliminar. Y a ese instrumento preliminar lo que tenían que hacer era someterlo a validación, ¿sí? Fíjense cómo fuimos desarrollando todas las etapas de ese diagnóstico. Yo les voy a compartir la pantalla para que vamos viendo un poquitito cómo fuimos desarrollando cada una de las etapas, ¿sí? Ahí pueden visualizar, chicos. Sí, profe. Muy bien. Bueno, tenemos la fase del diagnóstico educativo. Fíjense que ya estamos, yo traté de ponerles imágenes ya de la población o del grupo etario con el que vamos a trabajar en la intervención educativa, ¿sí? Ya ustedes hicieron el ejercicio de definir los objetivos del diagnóstico educativo porque tenían que trabajar con el instrumento que se les facilitó, con ese instrumento preliminar, el que vimos la clase pasada y que hicimos la crítica del instrumento, que ustedes formularon los objetivos para ese instrumento, ¿sí? El que tenía los emoticones, las caritas, los deditos para arriba, ¿sí? Formulamos los objetivos, o sea, definimos los objetivos del diagnóstico, dijimos que ese diagnóstico correspondía a la dimensión educando y vimos las características que debían presentar esos objetivos. Es decir, que ese paso estaría realizado. Seleccionamos la muestra, definimos la muestra. Esto es importante y son observaciones que yo les hice en los instrumentos. Es importante delimitar esa muestra porque eso nos va a permitir a nosotros que las respuestas que incluyamos en los instrumentos que vamos a utilizar para recolectar la información, las preguntas que incluyamos en ese instrumento, sean adecuadas a la población a la que nosotros vamos a encuestar. Yo les ponía a muchos, no es lo mismo formular preguntas o diseñar un instrumento que va a estar destinado para niños de 6, 7 años, que para adolescentes que están finalizando la escuela secundaria, ¿sí? Entonces, eso es importante que tengan bien delimitada la muestra. La selección de variables, que también hicimos el ejercicio de cómo se seleccionan y cómo se formulan las variables, cómo se redactan las variables, deben ser una redacción concreta, clara, corta, ¿sí? Y estas variables van a estar íntimamente relacionadas con los objetivos del diagnóstico, con los objetivos que yo me estoy planteando. La cuarta etapa es el diseño, elaboración y prueba de instrumentos específicos. Esta etapa es la que ustedes estuvieron realizando, ¿sí? Hicieron un diseño y elaboración del instrumento y es el que ustedes subieron a la plataforma para cerrar el foro. Y realizaron la prueba del instrumento específico, que es el instrumento que vimos la clase pasada y que ustedes sometían a validación, que la tenían que hacer por videollamada o si tenían algún familiar que vivía con ustedes y que tenía las características del grupo al que vamos a destinar la encuesta, podían realizarla también. ¿Qué resultó de esta cuarta etapa? El informe de validación, ¿sí? Yo les puse acá a modo de ejemplo cómo debiera estar redactado este informe de validación. Este informe que yo traté de resumir en esta diapositiva es teniendo en cuenta cada una de las validaciones que ustedes enviaron a la plataforma, ¿sí? Fíjense, se realizó la validación correspondiente del instrumento de diagnóstico de la dimensión educando en una submuestra con características similares a la de estudio, resultando los siguientes aspectos.
Uno de los puntos que surgió de la validación es que era necesario corregir la numeración de las preguntas, porque si ustedes toman el instrumento, sería interesante que lo tengan a mano y que vayan viéndolo conmigo. Veíamos que en la segunda hoja del instrumento la numeración estaba mal, ¿sí? Volvíamos del 10, pasábamos a la pregunta 7, 8 y 9. Entonces, eso fue un punto que se marcó. Agregar número de folio para que no haya confusión al momento de que uno va realizando, es decir, que se numeren las páginas. Las preguntas número 6, 9 y 10, que son las preguntas que se trabajaban con los emoticones, ¿sí? Prestaban a confusión, es lo que resulta de las validaciones que realizaron ustedes, ¿sí? Entonces, la sugerencia fue cambiar, en vez de utilizar los emoticones, se sugería utilizar X para marcar. En el caso de la pregunta número 5, presentó la dificultad de no recordar los temas vistos. La pregunta número 5 era la que decía, de los temas que te enseñó tu señorita en la escuela, ¿recordás algunos relacionados con la alimentación? Menciona 2, ¿sí? Hubo muchos de ustedes que en el informe de validación mencionaban esto, que los niñitos a los que ustedes encuestaron quizás no recordaban temas específicos de alimentación y salud. Una de las sugerencias eran establecer opciones para que los niños señalen. Yo la puse a esta observación porque varios de los informes que ustedes entregaron hacían referencia a esta pregunta número 5. Pero vamos a hacer la aclaración de que esta pregunta se pensó y de alguna manera ya se obtuvieron las respuestas para cuando los niños no estábamos en esta situación de aislamiento y de cuarentena. Es decir, que los niños estaban asistiendo a la escuela y mínimamente cuando el chiquito está con un ritmo diario, recuerda las temáticas que fueron abordando. Quizás no todas, pero sí, no se presenta tanta dificultad para una situación como la de ahora. En el caso de la pregunta 8 es ¿cuáles son los alimentos que elegís para comer en los recreos? Se asume que el niño consume alimentos en los recreos sin indagar si presenta el hábito, preguntar previamente sobre este elemento. Ahí el informe de validación que ustedes enviaron también apuntaba a esta pregunta número 8, ¿sí? Que directamente vamos a preguntar qué es lo que come, qué es lo que compra, sin indagar previamente en el hábito. Otra observación en la validación fue la pregunta 9. La pregunta 9 es la que hacía referencia a las bebidas favoritas y que también se debía trabajar con los emoticones. La pregunta 9 presta confusión y no se logra el objetivo de indagar sobre el consumo de agua. Y la sugerencia es, como pregunta, ¿qué bebidas consumís diariamente en los recreos? ¿Sí? Era como una de las opciones que fueron surgiendo de las validaciones que ustedes presentaron. La pregunta 10, el lenguaje es muy técnico. La pregunta 10 es la que hace referencia a la importancia del agua. Es un lenguaje muy técnico, trabajarla primero de manera cerrada y luego como pregunta abierta, ¿sí? Ahí la sugerencia o como ustedes lo presentaban en los informes de validación, por ejemplo, ustedes consideraban que se podía preguntar si considera o no importante consumir agua y luego saber a través de una pregunta con opciones por qué la considera importante, ¿sí? Estas preguntas que figuran en este informe de validación son las que en general, en cada uno de los informes que ustedes presentaron, había coincidencia en que hubo dificultad o no se entendía o se la podía reformular, ¿sí? Entonces, esto sería un ejemplo
de cómo debieran ustedes redactar un informe de validación. Entonces ya dimos cumplimiento también a esta etapa de la validación del instrumento, ¿sí? De ese informe de validación debiera surgir y surgió el instrumento definitivo. Yo aquí les puse solamente una partecita del instrumento que ustedes tenían disponible. Este sería el instrumento definitivo, el que les adjuntamos en el práctico que estamos desarrollando hoy, ¿sí? Eso sería interesante que ustedes lo tengan a mano también a ese instrumento, ¿sí? Que ya lo vamos a explicar. Es decir, que el instrumento definitivo como etapa, ese diseño o contar con el instrumento definitivo, también está cumplimentada. Una vez que se cuenta con ese instrumento definitivo, ¿qué es lo que debemos hacer? Es aplicarlo, ¿sí? Ir y recolectar, aplicar el instrumento por personal entrenado. ¿Qué quiere decir esto por personal entrenado? Que tiene que haber un momento o un espacio para que nosotros como investigadores podamos capacitar a ese personal. Es decir, el personal entrenado tiene que estar en contacto con el instrumento, tiene que conocer las preguntas, tiene que conocer de la investigación que queremos realizar, en el marco de qué proyecto está, ¿sí? Esto en el caso de que no lo hiciéramos nosotros particularmente, ¿sí? Pero como lo vamos a hacer nosotros o como es un proyecto propio, se entiende que uno tiene conocimiento del tema. De lo contrario, es importante esta etapa de capacitar o de entrenar a ese personal que va a ir a recolectar la información, ¿sí? Esta etapa, fíjense que también está con el tilde porque ya se efectuó, es decir, que ya se aplicó ese instrumento, y la siguiente etapa, que es la recolección y análisis de la información, también ya está realizada. Se tuvo el instrumento definitivo, se lo entrenó al personal y se fue y se aplicó ese instrumento, se recolectó la información, se analizó esa información y se presentaron los resultados, que es lo que tienen ustedes en el trabajo práctico. ¿En qué consta esta etapa de recolección y análisis de la información? ¿Qué es lo que se realiza en esta etapa? Es cuando vamos a terreno, recolectamos la información. Una vez que tenemos todos esos instrumentos completos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar en una base de datos, cargando todos los datos que hemos recolectado. Es decir, si nosotros hicimos 100 encuestas, tenemos que cargar esas 100 encuestas en la base de datos, ¿sí? Eso es importante que ustedes manejen. La base de datos la trabajamos en un Excel, ¿sí? Y se van cargando, se va codificando cada una de las preguntas y se va cargando en esa base de datos. Una vez que tenemos todas las encuestas cargadas en la base de datos, lo que vamos a hacer es el plan de tabulación, ¿sí? Todo esto es estadística. El plan de tabulación, ¿en qué consiste? En ir elaborando las tablas estadísticas o cuadros estadísticos para poder llegar a los porcentajes que después nosotros vamos a hablar en los resultados del diagnóstico, ¿sí? A través del plan de tabulación, nosotros podemos decir, hay un 70% de niños que no consumen agua, o hay un 10% que solamente consume fruta, ¿se entiende? Todo eso, el dato numérico nos da la base de datos y el plan de tabulación. Y una vez que tenemos el plan de tabulación, se debe realizar el análisis de la información, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Es la redacción de esos resultados del diagnóstico. Fíjense que eso también ya está tildado porque es una etapa que ya se cumplimentó. La presentación de los resultados, que está dentro de la etapa número 6, dentro de esta etapa, fíjense que nosotros tenemos presentación de los resultados. Pero es importante que ustedes lo vean como un puntito extraído de esa etapa, porque la presentación de los resultados deriva de ese análisis que yo estoy realizando con el plan de tabulación, ¿sí?
y se presenta a modo de informe. Es lo que ustedes tienen detallado hoy en el trabajo práctico, ¿sí? Esa redacción que ustedes tienen como análisis y presentación de los resultados es lo que estamos haciendo referencia en esta parte. Una vez que se presentan esos resultados del diagnóstico, lo que debemos hacer, y es la actividad que ustedes tenían para hoy, es la priorización de los problemas del comportamiento encontrados en este diagnóstico realizado. ¿Cómo vamos a priorizar esos problemas? Tenemos que enlistarlos. Una vez enlistados, vamos a aplicar el modelo de matriz decisional que tiene en cuenta criterios de priorización, ¿sí? Si yo enlisté 8 problemas tienen que ser problemas de comportamiento, ¿sí? Si yo tengo enlistado 8 problemas de comportamiento, cada uno de esos problemas de comportamiento yo lo voy a analizar a partir de esta matriz decisional que tiene en cuenta estos criterios de priorización, ¿sí? ¿Con qué criterios vamos a trabajar? Magnitud, que hace referencia al problema de comportamiento que afecta a mayor cantidad de personas, es decir, que este criterio de magnitud ustedes lo tienen que relacionar directamente con el porcentaje que está presentando el problema de comportamiento, ¿sí? La trascendencia, ¿a qué hace referencia? A que si el problema de comportamiento trae aparejado más consecuencias para la salud, y si persiste en el tiempo ese problema de comportamiento, va a ser mayor la afectación a la salud. Eso hace referencia a la trascendencia. En el caso de la vulnerabilidad, problemas de comportamiento que pueden ser solucionados total o parcialmente por una intervención educativa, ¿sí? Cuánto de vulnerable es ese problema de comportamiento, llámese hábito, llámese práctica, llámese conocimiento, cuánto ese problema lo podemos solucionar a través de la intervención educativa que nosotros vayamos a planificar. ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Sí? La factibilidad hace referencia a el problema de comportamiento que puede ser abordado con menor inversión de recursos. ¿Qué quiere decir esto? Esto está relacionado con el costo-efecto, ¿sí? La factibilidad está relacionado a que si ese problema, cuánto gasto me va a demandar en mi intervención educativa, ¿sí? Y la ponderación, problema de comportamiento que al ser modificado puede contribuir a solucionar el problema de salud. Esta ponderación va a estar íntimamente relacionada con la trascendencia, ¿sí? Porque está directamente relacionado con el problema de salud. Fíjense, ponderación, problema de comportamiento que al ser modificado puede contribuir a solucionar el problema de salud. ¿Sí, chicos? Sí, profe. Bien. ¿Alguna duda o...? Profe, se le apagó el micrófono. Denme un segundito, por favor. Sí. Muy bien. Perdón, chicos. Sí, los escucho. ¿Alguna pregunta? Profe, yo quería preguntarle, por ejemplo, ahora nosotros ya tenemos, o sea, lo del trabajo práctico de hoy sería ya la punto 7, que es la priorización de los problemas encontrados, porque ya nos Así es. dieron sería la presentación del informe. Pero en el caso de, en el trabajo práctico, abajo está esa encuesta que tenemos que hacer, ¿eso en qué iría? ¿Como en el punto 4 seguiría? Claro, ese instrumento que ustedes tienen adjuntado en el trabajo práctico de hoy es el instrumento definitivo. O sea que ustedes fíjense que eso respondería a la etapa, estaría dentro de la etapa número 4, ¿sí?
Porque en la etapa número 4 nosotros hablamos de diseño, elaboración y prueba. La prueba es la validación. De esa validación va a surgir el informe de validación y en base a ese informe de validación se tienen en cuenta todos esos aspectos que se están sugiriendo modificar y se elabora o se reelabora, se reformula ese instrumento y surge el instrumento definitivo, que es el que ustedes tienen adjuntado en el trabajo práctico de hoy. Ajá. ¿Sí? ¿Se entiende? Okay. Sí. Y ese instrumento definitivo es el que posteriormente lo aplicamos ya en terreno para recolectar la información. Pero, o sea, nosotros en este instrumento definitivo, sería, cuando lo vayamos a aplicar ahora de nuevo, sería la aplicación del instrumento por el personal entrenado. O sea, claro, exactamente. Ese definitivo ya es la aplicación del instrumento por personal entrenado. ¿Sí? Que en esta etapa, cuando a ustedes les toque redactar esta etapa, porque cada una de las etapas se va redactando de cómo se realizó. Entonces, cuando a ustedes les corresponda hacer referencia a esa etapa, mínimamente se dice, o sea, con el instrumento definitivo que surge de la validación, se procede a recolectar la información en terreno. O sea, es más que nada la ejecución esa etapa, ¿sí? La ejecución de este diagnóstico, ¿se entiende? Sí. Pero esa etapa ustedes, por eso les digo, yo iba marcando los tildes y fíjense que nosotros hemos llegado ya a todas las etapas, a cumplimentar con todas las etapas. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿dónde lo tengo? Porque ustedes no van en este momento, así como nosotros estamos trabajando, en la situación en la que nos encontramos, ustedes no van a ir a terreno, ¿sí? Nosotros llegamos hasta acá. Ustedes hasta la clase anterior trabajaron hasta acá, que es el informe de validación. De ese informe surge este instrumento definitivo, que es el que tenemos que aplicar. La aplicación del instrumento y la recolección de la información ya está realizada, ¿sí? Es por eso que nosotros les proporcionamos para que ustedes puedan priorizar los resultados del diagnóstico. Es decir, que el instrumento ya se aplicó, ¿sí? La idea era, por lo general, cómo trabajamos nosotros. Ustedes van desarrollando todas las etapas del diagnóstico y en el momento en que el instrumento está listo para aplicar, lo que hubiese correspondido es que nosotros vayamos a las escuelas, porque vamos a trabajar con los niños en edad escolar, vayamos a las escuelas y ustedes apliquen ese instrumento. Y como mínimo suele solicitarse que sea una muestra de 100 como mínimo, ¿sí? Entonces tendríamos que ir a las escuelas y aplicar esos instrumentos. Pero vuelvo a repetir, la situación a nosotros no nos permite en estos momentos trabajar en terreno. Entonces, ¿qué es lo que se pensó desde la cátedra? Y ahí va la explicación para el instrumento que se les facilitó ahora como instrumento definitivo y cómo es que surgen esos problemas con los que ustedes están trabajando. A ver si yo les puedo compartir. A ver si es este. Ahí pueden observar, chicos. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Veamos dónde tenemos el instrumento. Acá. Este es el instrumento definitivo. Fíjense que este instrumento está en el marco de un proyecto. Este proyecto se llama Cuéntame Historias Saludables, ¿sí? Este proyecto surge el año pasado, si yo mal no recuerdo, ya estoy perdida en el tiempo, y surge en función de formar parte o de contribuir de alguna manera
a este plan o este programa de entornos escolares saludables. Entonces, desde la cátedra nos planteamos cómo podíamos nosotros participar en ello o contribuir desde la educación alimentaria a que se comience a movilizar aquí el tema de entornos escolares saludables. Entonces, se presenta este proyecto en la facultad con esta denominación Cuéntame Historias Saludables. Y se trabaja con un grupo de estudiantes, es un proyecto de extensión, es decir, que no forma parte de lo curricular, sino que es un proyecto de extensión universitaria, ¿sí? Se trabaja con un grupo de niños, se da convocatoria y se trabaja con un grupo de estudiantes de la facultad que quisieron sumarse a este proyecto y se comenzó con la fase de diagnóstico. Es decir, queríamos conocer cómo era el comportamiento de los niños escolares durante la permanencia en la escuela. Como yo les decía, forma parte o está dentro de lo que nosotros llamamos entornos escolares saludables. Hay un documento que habla de eso. Ya se los voy a facilitar a eso también, voy a ver si se los puedo pasar por el grupo para que lo tengan y puedan leer. Entonces se formó un grupo para poder trabajar en base a esto. Somos varios docentes de distintas materias de la facultad, de la carrera, y pensamos en este proyecto. Entonces se comenzó a trabajar en el diagnóstico educativo, ¿sí? Y ya se aplicó, surge, a raíz de todo eso, surge este instrumento que ustedes están, que tienen en mano, porque ya se lo facilitó, y el que yo estoy mostrando en estos momentos, ¿sí? Fíjense que está el propósito, queremos conocer tu alimentación y algunas conductas higiénicas, están los datos para categorizar, para caracterizar a esa población, y fueron formulándose una serie de preguntas. Algunas, este instrumento surgió de la validación del que ustedes también trabajaron como validación, ¿sí? Fíjense que la pregunta, esta se modificó y se pusieron como opciones a marcar. Se incluye el tema del desayuno porque fue algo importante que se consideró se debía trabajar en los niños en edad escolar porque es un hábito y una práctica que está muy deficiente, ¿sí? Se trabajó en base a imágenes para que ellos marquen. Se sigue trabajando esto de los alimentos que consumen en los recreos. Se trató de modificar la forma en que se preguntaba. Fíjense que se delimita bien el momento en el estudio, ¿sí? Es el momento en el que ellos están en la escuela, por eso se consulta acerca de los recreos. Durante los recreos tomas alguna bebida, que acá se modificó esto porque en el anterior, recuerden que preguntábamos acerca de bebida favorita o preferida. Fíjense cómo se trabajó el tema del agua, que salió en la validación que ustedes realizaron, primero como pregunta cerrada y luego con opción para que ellos digan el fundamento. Se sigue trabajando con las prácticas de higiene, porque el proyecto no solamente quiere abordar lo alimentario, sino también las prácticas higiénicas que tiene el niño en el momento en el que está en la escuela. Fíjense que se trabaja esta pregunta de la relación entre la alimentación y el medio ambiente, porque es algo a lo que apuntan esos entornos escolares saludables, trabajar en función de cómo con la alimentación nosotros podemos favorecer al medio ambiente. Deben haber escuchado esto de sustentabilidad, ¿sí? Con la alimentación nosotros tenemos que procurar eso. Y la pregunta de las actividades en las que ellos podrían involucrarse o cómo les gustaría que trabajemos para abordar los temas de alimentación continua, ¿sí?
Este es el instrumento que se utilizó y que se aplicó ya. Y en base a este instrumento es que se recolectó la información y es la información que nosotros les estamos presentando como resultados del diagnóstico. Esto que tienen acá en naranja. Estos resultados se llega a estos resultados, se obtienen estos resultados a partir de la aplicación de ese instrumento. Entonces, ¿qué sucede? Y que valga la explicación. Nosotros necesitábamos que ustedes de alguna manera tengan el ejercicio de diseñar, de formular, de adquirir alguna habilidad en la planificación de las etapas del diagnóstico, ¿sí? Por eso es que los hicimos formular objetivos, que reconozcan variables, que definan la muestra, que tengan el ejercicio de validar un instrumento y reconozcan la importancia de por qué necesitamos validar ese instrumento. Esta etapa de la aplicación del instrumento definitivo, lamentablemente, en este año no es posible que ustedes la ejecuten, ¿sí? Vuelvo a repetir, por las circunstancias que estamos pasando. Entonces, ¿qué se decidió desde la cátedra? Que como teníamos esta información y ya un diagnóstico realizado, nosotros les facilitábamos todos estos datos para que ustedes, a partir de estos resultados del diagnóstico, puedan continuar con las siguientes etapas, que sería la validación del instrumento. ¿Sí? ¿Se entiende esto, chicos? La validación, perdón, la priorización de los problemas. Sí, profe. Bien. Entonces el proyecto en el que ustedes van a trabajar va a estar dentro de este proyecto de Cuéntame historias saludables, que responde a lo de entornos escolares saludables, ¿sí? O sea que ya vamos delimitando bien la población. Nosotros vamos a trabajar con niños que están en 4º hasta 7º grado. Esa va a ser nuestra muestra para quién vamos a planificar las intervenciones educativas, ¿sí? Y se tomó a niños de las escuelas públicas de zona norte de Salta Capital, ¿sí? ¿Por qué zona norte de Salta Capital involucró ese proyecto? Porque era la proximidad que nosotros teníamos a la universidad, a la UNSA, para que los chicos los estudiantes, compañeros de ustedes que formaban parte del proyecto y que forman parte del proyecto, tengan cercanía con esas instituciones. Se tomó una escuela del Barrio Lugones, la escuela Favaloro, escuela Perón de Barrio Castañares y la escuela Palacios de Ciudad del Milagro, ¿sí? En esas escuelas se realizó este diagnóstico, se aplicó el instrumento y estos resultados que les estamos presentando son de los niños que asisten a esas escuelas. Ustedes van a ver que hay algunas preguntas del instrumento que quizás no sufrieron mucha modificación. ¿Por qué no sufrieron mucha modificación? Porque lo que se hizo previamente, los estudiantes que forman parte del proyecto fueron y realizaron un diagnóstico por observación. ¿Qué quiere decir esto? Antes de ir a aplicar el instrumento, ellos fueron, con el permiso correspondiente de las directoras o vicedirectora, fueron a la escuela en los horarios de ingreso, de salida y en algún recreo. Hacer observación nada más. Entonces, para ver cómo era el comportamiento de los niños y también de alguna manera ver el comportamiento de los papás, porque de esa observación resultó que, por ejemplo, es muy frecuente que los carritos que están afuera de la escuela, los papás van y le compran directamente al niño de los carritos y lo que le compran forma parte de golosinas, de snack, que no son del todo saludables, ¿sí? Ese tipo de productos compran. Y se observó mucho la compra de los juguitos o de las gaseosas, ¿sí? Entonces, esa observación que realizaron los chicos al momento del ingreso, cuando salen y en algún recreo, también permitió trabajar ese instrumento que posteriormente se iba a aplicar.
¿Sí? ¿Se entendió eso, chicos? Sí, profe. Bien. Entonces esto es como para que ustedes tengan el contexto de cómo se llega a esos resultados que les estamos presentando, ¿sí? Esos resultados son reales, ¿sí? No es nada, porque por ahí nosotros trabajamos para ejemplificar o para presentarles situaciones, por ahí uno la formula, digamos, de lo que uno va observando o de proyectos anteriores y demás. Estos resultados forman parte de ese proyecto que yo les estoy mencionando y para ese proyecto es que ustedes van a trabajar en la planificación de la intervención educativa, es decir, pensando en qué actividades son posibles de trabajar con esos niños. Con la particularidad de que esas actividades que nosotros pensemos quizás deban ser en el marco de esta situación en la que nosotros estamos ahora. Es decir, que vamos a tener que pensar actividades posibles de trabajar desde la virtualidad, ¿sí? Porque no sé cuándo va a ser posible volver a terreno. Entonces, en el mientras, nosotros tenemos que pensar cómo podríamos adaptar esas actividades que quizás las realizaríamos en el aula, con los chicos, con los docentes, bueno, ¿cómo serían esas actividades desde lo virtual? ¿Cómo las pensaríamos, cómo las planificaríamos a esas actividades para trabajarlas a través de una pantalla? ¿Sí? Pero eso lo vamos a ir viendo una vez que iniciemos con la planificación propiamente dicha. ¿Sí, chicos? ¿Me escucha? Sí, escucho. Habla Lorena. Buen día. Le quería hacer una pregunta. En este caso, ustedes nos facilitaron lo que son los resultados y el análisis. Si lo tendríamos que hacer nosotros, ¿nos tendríamos que ayudar a algún programa, algo para obtener los porcentajes? No. Nosotros, esa base de datos y el plan de tabulación lo trabajamos nosotros desde la cátedra. De verdad que no definimos si eso se lo vamos a proporcionar al momento de que cuando tengan ustedes que presentarse el informe final, son pasos o etapas del diagnóstico que tienen que estar, así que seguramente sí se los vamos a brindar. Así como para asegurarles ahora, no estaría en condiciones porque no lo discutimos con la profe Nati, pero sí es algo que tienen que tener. No sé si se les facilitaría la base de datos donde están cargadas todas las encuestas y en base a esa base de datos ustedes puedan elaborar el plan de tabulación, porque es algo en lo que también tienen que desarrollar habilidad. O les vamos a facilitar directamente el plan de tabulación. ¿Sí? Bien, profe, gracias. Pero sí es importante que ustedes vayan haciendo, aunque sea con estas pocas encuestas, por ejemplo, que tuvieron en la validación, vayan haciendo el ejercicio de trabajar esas encuestas en una base de datos, ¿sí? En un Excel. Carguen esas 7, 5, 6, 10 encuestas que tengan, cárguenla en una base de datos y en base a esos datos que tengan en el Excel, poder ir construyendo su plan de tabulación. El plan de tabulación siempre es con tablas estadísticas, ¿sí? Donde ustedes van a ver cómo se van relacionando cada una de las variables de estudio, ¿sí? Sería interesante que realicen ese ejercicio y si tienen alguna duda con eso, lo podemos ver en algún momentito. ¿Sí, chicos? Sí, profe. Bien. Bueno, dicho todo esto y poniéndolos en contexto a ustedes de cómo se llegó a ese análisis de resultado que les estamos presentando y a ese instrumento, vamos a priorizar los problemas que hayan encontrado en ese diagnóstico. ¿Por quién comenzamos? ¿Hay algún grupo voluntario? ¿No? Profe. Habla Paula. Paula, bien. ¿Ustedes comienzan? Sí. Bueno, a ver quién presenta. No, Zaida. Ella tenía la presentación para compartirla. Bueno, a ver, Zaida. Y después sigue el grupo de Anita Ferrari. ¿Se puede ver? Profe.
Sí, Sí, ahí sí, veo sí, bien. ahí. Antes que Profe. comiencen, los que están trabajando en computadora, me gustaría que puedan ver un ratito si tienen una opción que les indique que pueden trabajar el texto que yo les esté compartiendo. Arribita les tiene que salir como una valla de herramientas a los que están en computadora, y a los que están en celular les sale a la izquierda un lápiz. Sale en opciones, solicitar el control remoto. Bien, y si no hay en opciones, les sale la ¿Anotar? leyendita de anotar. Sí. Bueno, eso me interesa para que lo tengan en cuenta a los que están con compu, que van a hacer clic ahí cuando yo les comparta pantalla, para que podamos trabajar de manera interactiva, ¿sí? Y a los que están con celu, les aparece el lapicito, porque ya probé varias opciones, les aparece el lapicito a la izquierda, ¿sí? ¿Alguien está con celu? Sí, profe, sí, se aparece. Bien, ¿sí? Así podemos trabajar también de una manera más interactiva, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a ver enseguidita. Vamos con la presentación de los chicos. Zaida, o no sé quién presenta. Profe, ¿Sí? nosotros antes de que empecemos, queríamos hacerle una pregunta. Nosotros puntuamos, de acuerdo a la matriz diseccional, fuimos puntuando obviamente cada uno de los problemas, pero nosotros agregamos una descripción para ayudarnos y tener, digamos, una explicación de por qué hicimos ese puntaje. Queríamos saber si lo leemos o pasamos directamente a la diapositiva de los puntajes. No, presenten todo lo que hicieron. Bueno. Cami. No sé si tiene micrófono. Hola, profe, ¿te escucha? Hola, sí. Bueno, en la primera consigna, teniendo en cuenta el resultado del diagnóstico presentado, nosotros enlistamos los siguientes problemas. En primer lugar, pusimos inadecuada selección de alimentos en el desayuno, luego deficiente consumo de agua, el tercero, práctica inadecuada sobre el lavado de mano, y el cuarto, poco conocimiento sobre alimentación saludable. De acuerdo a eso, nosotros hicimos la matriz decisional para saber cuál es el problema que queremos solucionar en primer lugar. Bueno, el primer problema, que sería inadecuada selección de alimentos en el desayuno, en la magnitud pusimos un puntaje de 5, porque el 70% de los niños no realizan un adecuado desayuno, ya que no cumple con las recomendaciones establecidas de macro y micronutrientes. En la trascendencia, un puntaje también de 5, ya que está comprobado la estrecha relación de ETAs como obesidad, dislipemias y entre otras con el hecho de no realizar un desayuno adecuado. En vulnerabilidad, un puntaje de 3, donde se puede realizar la intervención educativa, pero nunca se llega a incidir en un cambio total del comportamiento alimentario. En la factibilidad, es un puntaje 3, el costo del material didáctico a emplear es medianamente elevado, ya que se puede realizar una intervención a través de talleres, pero por diferentes materiales didácticos aumentaría el costo. Y por último, la ponderación, un puntaje de 5, que es realizando una correcta selección de alimentos, se puede prevenir el desarrollo de ETAs en un futuro y un mejor desarrollo intelectual del niño. Bien. A ver, analicemos un poquitito este problema. Y nos quedemos ahí en el problema 1. Bien. Sí, profe. Fíjense, algo como para que tengan en cuenta todos los grupos. Cuando nosotros listamos los problemas, siempre tiene que estar acompañado del porcentaje. Si vuelves a la diapositiva anterior, por favor. Exactamente, ¿sí? Cuando nosotros, fíjense que ahí tienen la otra. La primera slide. La lista. El listado de problemas. Ahí está. Exactamente, ¿sí?
El listado de problemas es el listado de inadecuada selección de alimentos, deficiente consumo de agua, práctica inadecuada sobre el lavado de manos, poco conocimiento sobre alimentación saludable, tiene que ir acompañado del porcentaje que les dio, ¿sí? O el porcentaje que está indicando esos resultados diagnósticos, ¿sí? Ustedes están hablando ahí de un 70%, creo haberlo leído así, de inadecuada selección de alimentos en el desayuno. ¿Qué porcentaje tiene un deficiente consumo de agua? Y así para el resto, ¿sí? Ahora, ¿cómo toman esta inadecuada selección de alimentos? ¿Qué parte de ese análisis que se les da habla de esa inadecuada selección de alimentos? Y fíjense que ustedes cuando lo traducen, cuando hablan en términos de porcentaje, a ver si yo puedo... Nosotros lo tomamos, profe, no Sí. lo puedo compartir, pero sí lo habíamos marcado en el texto. Ujú. Al final de creo que es el segundo párrafo, donde habla de que un 30% de los niños realiza el desayuno nutricional, teniendo en cuenta las elecciones que contengan los macronutrientes, pero que manifiesto que el hábito está presente, pero en todos los casos no se adecua a las recomendaciones establecidas. Uh-huh. Fíjense, a ver si ustedes ven que yo marco ahí. ¿Pueden verlo? No, ahora sí. Bien, porque ustedes están poniendo un 70% de los niños no realiza un adecuado desayuno, ya que no cumple con las recomendaciones establecidas de macro y micronutrientes, ¿sí? A ver, yo entiendo que es como si estuviésemos hablando de dos cosas distintas, porque acá estamos hablando de, hay una inadecuada selección de alimentos en el desayuno, y acá estamos hablando de que el 70% no realiza un desayuno adecuado. Sí, está como... mal postulado. Ahora que lo explica, me doy cuenta. Lo que nosotros habíamos llegado era a la conclusión de que, o sea, en realidad el hábito del desayuno está presente, solo que la selección de los alimentos para realizar esta alimentación no era precisamente la adecuada en los niños, ya que la mayoría decidía por infusiones y panes, y bueno, y casi pocos por lo que eran frutas y otro tipo de cereal. Bien, bien. O sea que ustedes no identifican como problema el hábito de desayuno. No, tomamos como problema la selección de los alimentos, porque el hábito Ok. está presente. Bien, bueno, muy bien. Y después tenemos, en cuanto a la trascendencia, está comprobada la estrecha relación de ETAs con obesidad, dislipemias, entre otras, con el hecho de no realizar un desayuno adecuado. Bien, pero fíjense, ¿cuál es el problema acá? ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta? Porque la definición de trascendencia es, para nosotros, ¿no? Abordando comportamiento, es problema de comportamiento que trae aparejado más consecuencias para la salud. De persistir ese comportamiento, mayor es la afectación para la salud. Cuando nosotros hablamos de afectación para la salud y en ponderación, hablamos del problema de salud, fíjense, problema de comportamiento que al ser, ahí yo estoy marcando en mi pantalla, pero solamente lo veo yo. Fíjense que cuando nosotros hablamos, ahí sí pueden ver lo que señalo. No. No, profe. No, o sea, solo se ve un circulito rojo que marcaron el 70%. Veamos ahora. Ahí. Sí. ¿Sí? Bien. Cuando nosotros hablamos de problema de comportamiento que al ser modificado puede contribuir a solucionar el problema de salud, nosotros ya tenemos definido un problema de salud y en base a ese problema de salud tenemos que ver cómo este comportamiento va a contribuir a mejorar o no si nosotros lo abordamos. Lo mismo cuando estamos hablando de
en este segundo criterio. Problema de comportamiento que trae aparejado más consecuencias para la salud. Más consecuencias para la salud, pero teniendo en cuenta el problema de salud que nosotros estamos abordando o que hemos identificado. ¿Cuál es el problema de salud que nosotros hemos identificado? De acuerdo a las ENIS, en la población de niños en edad escolar, ¿cuál era el porcentaje más alto que se presentaba? Esto va para todos, ¿no? La pregunta, no solamente para Paula, que la estoy viendo. ¿Qué problemas identificaron y enlistaron en ese foro en el que participaron? Bien, Maximiliano, el sobrepeso y la obesidad, ¿sí? Entonces, con ese problema de salud es que ustedes tienen que relacionar estos problemas de comportamiento, porque ahí es donde ustedes estarían haciendo este ejercicio de traducir y de relacionar los problemas del comportamiento que nos está arrojando este diagnóstico con ese problema de salud que lo vimos allá arriba y que motivó este diagnóstico educativo, ¿sí? Entonces, ¿por qué fui a esto? Porque ustedes están relacionando acá con las enfermedades transmitidas por alimentos. Está comprobada la estrecha relación de las enfermedades transmitidas por alimentos, entiendo son las ETAs, ¿no? Sí. Ahí no comprendo, o sea, las ETAs con la obesidad, dislipemia, entre otras. ¿Cómo sería ahí, chicos? ¿Cómo lo pensaron? Es que lo abordamos a partir de verlo de que tenían un lavado deficiente de manos, entonces también asociamos que ese lavado deficiente iba a contribuir a que haya microorganismos en los alimentos que ingieran y ahí se producen las ETA, pero fue un error ahí de redacción, pero también era que habían enfermedades asociadas como la obesidad, la dislipemia. Bien, bien, pero ahí no está mal lo que vos estás diciendo, Zaida, de que hay un lavado deficiente de manos o que no es correcto cómo se están lavando las manos, ¿sí? Porque eso está presente como problema. Pero fíjense que ustedes en estos momentos, al presentar esta matriz, no están analizando ese problema, sino el problema que ustedes están analizando es que hay una inadecuada selección de alimentos en el desayuno. Entonces, este problema que está presentado acá, de la inadecuada selección de alimentos en el desayuno, lo tengo que analizar en función de cada uno de los criterios, ¿sí? ¿Cómo es en cuanto a la magnitud? ¿Cómo es en cuanto a trascendencia? ¿Cómo en cuanto a vulnerabilidad? ¿Sí? Como en cuanto a factibilidad y ponderación, pero solamente este criterio. No lo relaciono con los otros, perdón, solamente este problema. No lo relaciono con los otros problemas que también encontré yo resultante del diagnóstico, porque para cada problema yo voy a ir estableciendo la matriz decisional. ¿Está? Sí, profe. Es decir, que entonces, aquí este problema... Sí. Ahí solamente quedaría hablando sobre la obesidad, que creo que sí lo nombramos. Sí. Exactamente. Ahí ustedes solamente tienen que establecer la relación porque les dice, este problema de comportamiento, esta inadecuada selección de alimentos en el desayuno, ¿va a traer consecuencias para la salud? Si persiste esa inadecuada selección de alimentos, si los chiquitos siguen eligiendo mal los alimentos o si en la casa hay una mala selección de alimentos, persiste en el tiempo, ¿va a tener mayor afectación a la salud? ¿Va a contribuir a que siga ese porcentaje alto de sobrepeso y obesidad? Esa es la pregunta que se tienen que hacer. ¿Se entiende? Bien, ahora sí, profe. Muy bien. Profe. ¿Sí? ¿Augusto? Entonces, el tema de las ETAs lo podríamos haber integrado en el análisis del otro problema que era sobre la práctica inadecuada sobre el lavado de manos. Exactamente, ¿sí? Porque
la práctica inadecuada de lavado de manos está directamente relacionada con las ETA. Si bien no es un problema que a nosotros nos motivó, pero nosotros sabemos que hay vinculación, ¿sí? Pero vuelvo a insistir, está relacionado. A ver, vayamos a ese problema. ¿Está ese problema de la práctica inadecuada del lavado de manos? Sí, creo que es el problema 3. A ver, Zaida. Lo pusimos como problema 3 porque el 2 teníamos el consumo inadecuado de agua. Bien. Ahora no sé cómo. ¿Ustedes siguen viendo los círculos que yo marqué? Sí. Sí, Ya los profe, borré. Ahora, Ya los borré. ¿cómo los elimino? Es la idea. Ahí en la opción de marcar donde está el lapicito, hace clic y ahí aparece una barra. Ahí está. Ahí ya no se Ahora ve. ya no lo ven, ¿verdad? No. Bien. Bueno, fíjense, el problema 3 que ustedes identifican es práctica inadecuada sobre el lavado de manos. A ver si yo lo tengo también marcado. Bien. Un 34% no realiza una práctica adecuada del lavado de manos. Ustedes lo tienen ahí, ¿sí? Sí. Fíjense ahora. A ver si puedo. Este es el problema. El 34% de los niños no realiza una práctica adecuada de higiene antes de consumir los alimentos, ¿sí? O sea, no se lava correctamente las manos. Ahora, ¿cómo este problema de comportamiento, no alimentario, pero sí de comportamiento, es un comportamiento no saludable, digamos, esta práctica inadecuada del lavado de manos, ¿cómo va a estar relacionado? ¿Cómo va a estar relacionado con el problema de salud que nosotros estamos abordando? ¿Cuál es nuestro problema de salud? El sobrepeso y la obesidad. El sobrepeso y la obesidad. Entonces, allí donde les va a variar el punto en la escala que ustedes den, ¿sí? Porque si no, a todos tendríamos que poner 5, o a todos tendríamos que poner 4, a todos tendríamos que poner 1, ¿sí? Entonces, eso les va a ir dando variación en la puntuación que ustedes den, y eso va a influir en la prioridad que le tengamos que dar a los problemas. ¿Se entiende eso? Bien. Sí, ahora sí, profe. Nos costó mucho a nosotros hacerlo en realidad porque nos enfocábamos en la importancia, pero no lo habíamos pensado específicamente sobre obesidad y sobrepeso. O sea, era como que veíamos que había muchos problemas, seleccionábamos los más importantes y los fuimos Bien, o puntuando. sea, para que quede claro, en función a lo que vos aportabas, Augusto, nosotros sabemos que este problema, que los chicos no se laven las manos, está directamente relacionado con las ETAs, ¿sí? Esto es indudable, ¿sí? Nosotros lo podemos fundamentar, eso lo podemos utilizar como fundamento para decir que es importante el lavado de manos para prevenir esto, las ETAs. Pero en este momento, el problema que a nosotros nos está motivando y por el cual tenemos que planificar la intervención educativa es el sobrepeso y la obesidad en estos niños, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos porque nosotros también hicimos el ejercicio de ver cuáles son los problemas posibles o qué problemas surgen de ese diagnóstico y cómo lo aplicamos en la matriz decisional. Entonces, les cuento qué nos pasaba cuando hacíamos este análisis. Decíamos, a ver, que los niñitos estén con las manos sucias o que no se laven correctamente las manos, no nos afecta tanto al sobrepeso o a la obesidad, ¿sí? Es decir, no hace que el chiquito suba de peso o pueda bajar de peso, ¿sí? Entonces es allí donde la ponderación, donde el valor que ustedes le den va a ser diferente y eso es lo que va a hacer variar cuánto de valor final tenga ese problema. Claro, ¿sí? y decir cuál es el problema prioritario en este caso. Exactamente. Sí, en realidad cuando terminamos de hacer toda la puntuación y vimos el fin, o sea, cuál era el problema prioritario, o sea, en mi caso, por ejemplo, yo lo leí un par de veces, me pareció que capaz que era otro, pero bueno, en realidad era lo que nos daba, pero ya teniendo toda la explicación, me doy cuenta que sí, y encaramos mal la puntuación, pero sí, ahora sí ya entendí. ¿Sí?
Bien. Sí. Y a ver, Sí, porque- analicemos el de agua. Sí, porque a nosotros nos dio el consumo deficiente de agua. Y a Porque ver, habíamos- veamos ese... Ahí. La anterior. El lavado de mama. Ahí está, deficiente consumo de agua. El consumo de agua es el El 2. problema 2, Ale. Sí, el problema 2. Ese. El problema 2. Yo le digo Zaida, ustedes le dicen Ale. No, yo le digo. De las dos formas, profe. Es lo bien. mismo. Bueno, fíjense, tenemos el problema 2 es el deficiente consumo de agua, ¿sí? Hay un 57% de niños que no consume agua, bien, no le elige al agua como bebida de No. consumo. Entonces, ¿cuánto daño va a ocasionar o este problema de comportamiento? ¿Qué consecuencias puede traer para la salud? Es fundamental para un correcto funcionamiento de los órganos, procesos biológicos, para la hidratación. Bien, está el fundamento, digamos. ¿Y qué puntuación dieron? 5. Bueno, si Claro. persiste en el tiempo, ¿sí? Puede ocasionar. La vulnerabilidad, ¿qué posibilidades de solución tiene este problema? Ustedes le dieron No una le pusieron. puntuación alta porque Sí. consideran que es un problema de comportamiento que puede ser solucionado total o parcialmente por una intervención educativa. Bien, si yo arbitro todos los recursos y lo trabajo muy bien, ustedes consideran que sí se puede modificar, o sea, tiene una alta posibilidad de que se modifique. En factibilidad, que está relacionada con los recursos, 4. Se podrá realizar una intervención educativa a fin de favorecer el hábito de consumo. Bien, y en realidad es como que decíamos que la factibilidad estaba relacionada con el costo, entonces quizás no necesito tanto para abordar ese problema. Y la ponderación, la solución de esta problemática tendría un beneficio alto al prevenir cualquier enfermedad relacionada con el consumo insuficiente de agua. Bien, ahí lo tengo que volver a relacionar con el problema que nos motiva a nosotros, el problema de salud, ¿sí? Sí. Bien, y a ver, vamos a la priorización que establecieron. ¿Qué otro problema encontraron, además de la práctica? A ver ese, ¿quién me lo puede explicar? El poco conocimiento sobre alimentación saludable. Bueno, en el caso del problema 4, donde ¿Sí? los niños tenían poco conocimiento sobre alimentación saludable, el 47,5% de los niños presentan poco conocimiento sobre alimentación saludable, por lo tanto nosotros dimos una puntuación de 5. En la trascendencia, encontramos que los problemas relacionados a trastornos de la conducta alimentaria como bulimia y anorexia, así como también deficiencias como anemia o por exceso, como obesidad. Este tema de las dietas me parece que no iría acá. No. No, Y y nosotros ahí le de dimos un nuevo, puntaje. Augusto, lo tienen que relacionar con el problema de obesidad y sobrepeso, ¿sí? Sí, 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 sí. Bien. En el caso de la vulnerabilidad, se puede realizar la intervención educativa, pero nunca se llega a incidir en un cambio total del comportamiento alimentario. Por lo tanto, nosotros le dimos un puntaje de 3, es lo que consideramos. En cuanto a la factibilidad, el costo del material didáctico a emplear es medianamente elevado, ya que se puede realizar una intervención a través de talleres, pero por diferentes materiales didácticos aumentaría el costo, por lo tanto nosotros le dimos una puntuación de 3. En cuanto a la ponderación, una vez que los niños adquieren el conocimiento acerca de una alimentación saludable, reproducen lo que aprenden en su casa y esto contribuye a la prevención de diversas enfermedades marcadas como consecuencia del problema. Por lo tanto, nosotros le dimos una puntuación de 5. Bien. Muy bien. Y a ver, sigamos. Ahí.
Perdón, es que estoy con una conexión inestable. Por eso no activé la cámara, si no se me tilda. Se me está cortando mucho. No sé si se me escucha bien. Sí, se te escucha. Bueno, a ver quién más puede explicar esa tabla. En esta tabla nosotros habíamos volcado los puntajes que habíamos puesto, que bueno, están mal hechos, pero habíamos sacado como que era el problema 2, que era el deficiente consumo de agua. Ujú. Bien, y le siguen en puntuación. Y nos quedemos un ratito en la tabla, Zaida, por favor. Bien. Y le siguen en puntuación la inadecuada selección de alimentos en el desayuno con el insuficiente conocimiento sobre alimentación saludable y finalmente la práctica inadecuada sobre el lavado de manos. Bien, ¿qué les indica esto? O sea, cuando nosotros establecemos ya la prioridad, digamos, que en este caso sería el deficiente consumo de agua, ¿qué nos está indicando? Que nosotros debemos comenzar a trabajar por ese problema, ¿sí? No quiere decir que el resto no se vaya a abordar, sino que cuando nosotros comencemos a pensar cómo vamos a planificar las actividades dentro de la intervención educativa, la primera actividad que nosotros debemos planificar, porque es el problema que surgió como prioridad, es el deficiente consumo de aguas. Y seguiremos por la inadecuada selección de alimentos en el desayuno, por abordar cómo enseñamos acerca de una alimentación saludable, y por último tendríamos que trabajar la práctica inadecuada sobre el lavado de manos. Eso es lo que les está indicando a ustedes esta matriz decisional, ¿sí? De esa manera es como se la debe interpretar, ¿sí? Ahora, que podamos estar de acuerdo con uno u otro puntaje o ir trabajándolo, es otra cosa, pero llegar a esos resultados finales les indica eso. ¿Por cuál comenzar? Lo que no quiere decir que solamente ese problema debamos abordar, sino que tenemos que tratar de dar respuesta a todos los problemas. ¿Se entiende? Sí, y más porque los problemas estarían interrelacionados entre sí. Exactamente. Yo este problema del poco conocimiento sobre alimentación saludable es muy probable que lo pueda trabajar con otro problema. La selección de los alimentos de desayuno. Exacto. ¿Sí? Y también con el consumo de agua. Porque el problema 4 es muy conceptual, es de trabajar muy desde el contenido conceptual teórico. El problema 1, que hay una inadecuada, ya involucra más el hábito, la práctica, la habilidad. Entonces yo puedo trabajarlo de manera conjunta. ¿Se entiende? Sí. Muy bien, chicos. Para hacer un ejercicio está bien, o sea, es volver a trabajar esos puntos, ¿sí? Pero está muy bien, muy bien. Bueno, vamos con otro grupo. Creo que estaba el grupo de Anita. Sí, profe. Bueno, hoy posiblemente no todos puedan presentar, ¿sí? Pero vamos, los que no lleguen a presentar, vayan tomando anotaciones de lo que vamos explicando en los chicos que están presentando, ¿sí? Y si pueden hacer aportes desde el chat, mucho mejor. O si activan el micrófono y aportan. Muy bien. Hola, ¿Fátima? No, yo soy Anita. Sí, profe. Ah. Profe, ¿se escucha bien? Sí, escucho bien. Ah, es que hay una vecina que está cortando el pasto y por ahí se escucha cualquier cosa. Sí, suele pasar. Yo el otro día estaba en reunión y comenzaron aquí al lado a romper la pared. ¡Ay, terrible! Pero sí se escucha. Bueno, a ver. Primero los problemas que consideramos fueron, como fuimos teniendo en cuenta la presentación del informe, fuimos subrayando los que consideramos problemas en sí en los niños. Bueno, el primero era que el hábito del desayuno está presente en todos los casos
pero no es adecuada las recomendaciones establecidas, teniendo en cuenta los porcentajes que nos daban ahí. Nosotros no pusimos el porcentaje porque nos daban como porcentaje de cómo era cada tipo de desayuno, pero no uno en general. Y no sabíamos cómo sacarlo. Vi que los chicos sacaban un 70%, pero no entendí cómo lo sacaron. Bueno, después el otro problema era que el 57% de los niños no eligen el agua como bebida de consumo. El 34% no realiza una práctica adecuada sobre el lavado de manos. El 58% de los niños entrevistados no tiene un conocimiento sobre alimentación saludable. Y el último que consideramos que era un muy bajo porcentaje de los alumnos reciben educación en la escuela sobre alimentación saludable, higiene, actividad física y salud, llevando un conocimiento escaso de los mismos, desencadenando una serie de comportamientos inadecuados. Teniendo en cuenta el penúltimo párrafo, donde se habla de cuál es la enseñanza de los niños, tanto de actividad física, del consumo de frutas, de verdura, de alimentación saludable. Y de ahí a cada problema le realizamos el segundo punto, que era lo de los puntajes a través de la matriz decisional. ¿Querés pasarlo, Fati? Bueno, el primero, que era este que consideramos nosotros, que era el hábito del desayuno, está presente, pero no en todos los casos se adecua a las recomendaciones establecidas, porque teniendo en cuenta, decía que muchos sí realizaban el desayuno en la casa, otros no, pero los porcentajes eran, por ejemplo, mate y té 24%, pocos, era un 14% que elegían leche y yogur, después muchos elegían bollos, tortillas, y las frutas y los cereales eran también muy poco, era un 10 o un 7%. Entonces nosotros, de acuerdo a eso, teniendo los criterios, llegamos a una puntuación de 18 en este problema. De ahí sigue el otro problema. Bueno, el segundo problema, que era el 57% de los niños no eligen agua como bebida de consumo, sacamos los porcentajes, los puntajes, y llegamos a una puntuación de 20. Chicas, ¿ustedes ahí lo están relacionando con el problema de salud, obesidad y sobrepeso? No, profe, ese era el problema que estábamos hablando, que no sabíamos que teníamos que relacionarlo así. Ah, bien. Bueno, eso para que lo tengan en cuenta de la explicación que dimos con el otro grupo, ¿sí? Bien. Sí, sí. Perfecto. Me gustan sus dibujos. Bien, bueno, sigamos. El tercer problema era que el 34% no realiza una práctica adecuada sobre el lavado de manos y llegamos a un puntaje de 19. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, el tercer problema que identificamos, o el cuarto, sería el 28% de los niños entrevistados no tienen conocimiento sobre saludable. Disculpe, profe, se me corta la conexión. Sí, se entrecorta, pero se te escuchó. Sí. ¿Sí? Bueno, nosotros al final llegamos a un puntaje de 18. Tema, consideramos que la magnitud un 50.2. La magnitud consideramos que un 58% de los niños entrevistados no tiene conocimiento sobre una alimentación saludable. Y la trascendencia puede llegar a enfermedades crónicas no transmisibles como obesidad. En la vulnerabilidad consideramos que se pueden realizar, se puede influir de manera parcial mediante diferentes medidas, pero no se puede lograr un cambio total. En la facilidad, diferentes estrés y materiales que generarían los mismos. En la ponderación, consideramos que influiría de manera significante
una puntuación de 4, llegando a un total de 18 puntos. Bien. Y bueno, por último determinamos este problema de que un muy bajo porcentaje de alumnos reciben educación en la escuela sobre alimentación saludable, higiene, actividad física y salud, llevando un conocimiento muy pobre de los mismos, desencadenando por lo tanto una serie de comportamientos inadecuados. Por lo tanto, nosotros le adjudicamos un puntaje de 23. Y por último, luego de analizar cada uno de estos problemas, en orden de prioridades, determinamos que el más importante sería el último, por el puntaje, que un muy bajo porcentaje de alumnos recibe educación en la escuela sobre alimentación saludable, higiene, actividad física y salud, llevando a un conocimiento muy pobre de los mismos y desencadenando una serie de comportamientos inadecuados. Siguiéndole, el 57% de los niños no elige agua como bebida de consumo, luego el 34% no realiza una práctica adecuada sobre el lavado de manos, el hábito del desayuno está presente, pero en todos los casos no se adecua a las recomendaciones establecidas como próximo problema, y como último, el 58% de los niños entrevistados no tiene conocimiento sobre alimentación saludable. Profe, yo teniendo en cuenta que nosotros sí nos faltó como capaz poner el principal problema de salud, que era la obesidad y sobrepeso, pero de acuerdo a eso, yo creo que el único problema que no tendría tanta influencia sería el tercero, que es el de lavado de manos, porque dentro de todo, digamos, los demás, yo creo que sí llevarían al problema de... con el problema. Claro, porque principalmente el que nos dio más puntaje era este del último que nombró Eugenia, por el bajo conocimiento que tienen los niños que les brindan en la escuela, ya que no le enseñan muy poco sobre la alimentación saludable, sobre el consumo de fruta y verduras, sobre realizar actividad física, que son todas actividades, hábitos y prácticas que llevarían a evitar el problema. Directamente relacionado, pero bueno, claro. la verdad, Bien. no lo consideramos. Claro, Bien, nosotros creemos que los problemas, los siguientes problemas justamente están desencadenados por el bajo conocimiento de los niños, digamos. Ok, pero para este muy bajo porcentaje que ustedes están ahí marcando como el problema prioritario, un muy bajo porcentaje de alumnos recibe educación en la escuela sobre alimentación saludable, higiene, actividad física y salud, llevando un conocimiento escaso de los mismos, desencadenando una serie de comportamientos inadecuados. No tenemos el porcentaje, ¿verdad? No está el porcentaje sí en total, pero sí está de cada uno. Por ejemplo, decía acá que por ejemplo... Sí, 29%. Por ejemplo, el 3,3% en la importancia de hacer ejercicio físico, el 4,5% de los alimentos que aportan calcio, el 13,5% de la importancia de comer frutas y verduras. Entonces nosotros como que son porcentajes bajos a lo que no deberían ser, porque debería ser... Pero fíjense que esos porcentajes quizás están englobados, porque a mí me presta confusión este problema que ustedes, el primer problema que ustedes están marcando, y el último, el que les dio en prioridad número 5. Fíjense que ustedes tienen ahí un elevado porcentaje, que es el 58% de los niños no tiene conocimiento sobre alimentación saludable, ¿sí? Quizás este primero que ustedes están marcando involucra más, porque como vos bien decías, Anita, es no solo alimentación, sino también higiene, la actividad física y todo lo relacionado con la salud, ¿sí? A mí me interesaría que para ese primer problema que están priorizando, si puedan sacar un porcentaje. Quizás la sumatoria de los que están presentados
les va a dar, o sea, en la sumatoria, en realidad el valor contrario es el problema, ¿no es cierto? Porque estamos diciendo que es un 3,3% sabe de o reconoce la importancia de, entonces el valor contrario sería el porcentaje que representa problema. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, está bien, está bien. Esto es, o sea, esto es a los fines de que, porque no vamos a llegar a un mismo criterio, porque o sea, todos tenemos diferentes formas de interpretar. Vamos a tratar de guiarlos para que más o menos entendamos cómo sería el procedimiento, ¿sí? Porque inclusive hay otros problemas que pueden estar presentes y que no estarían siendo identificados. Claro, ¿Estamos, y profe, chicos? como la puntuación, porque es como que por ahí yo, eso le hablaba con Fátima, de decir, bueno, cuánto yo le doy esta importancia, pero será esta el puntaje que tiene que ser, entonces también eso es. Exactamente, ¿sí? Entra en juego, en esta matriz decisional, es muy subjetivo en realidad, ¿no? Porque uno puntúa en función muchas veces de lo que uno mismo considera, ¿sí? Sí. Cómo lo trabajaría, cómo lo abordaría, qué importancia le daría. Es subjetivo, pero de alguna manera sí nos ayuda a establecer prioridades. Vuelvo a repetirles, no quiere decir que solamente vamos a trabajar con el primer problema priorizado. Vamos a ir dando respuesta a los demás. Esto nos indica por cuál debemos comenzar, ¿sí? Sí, por eso también nosotras creíamos que a partir de solucionar este problema, podríamos brindar conocimiento acerca de un adecuado consumo de agua, un lavado de manos correcto y todos los demás problemas. Bien, claro, muy bien. Porque consideramos como el conocimiento, ya que los temas que se trabajan en el aula con respecto a lo que es una alimentación saludable, una vida saludable, es muy bajo. Entonces, ya el brindarles conocimiento a partir de la escuela, que es donde los chicos están la mayoría del tiempo, creemos que eso también va a llevar a aumentar un conocimiento sobre la alimentación saludable, si es un tema que se lo comienza a trabajar en clases. Exactamente. Se dice que los niños son esponjas, ellos absorben todo lo que uno les enseña y posteriormente se convierten en nexos que llevan esa información primero a la casa, después a los amigos y demás, ¿sí? Es muy interesante esto que ustedes están aclarando. Valga una aclaración para este 34% que tienen allí como problema priorizado en número 3. El 34% no realiza una práctica adecuada sobre el lavado de manos. Si bien es así como ustedes dicen, que ese problema no está directamente relacionado con el problema obesidad, sobrepeso, con el problema de salud, pero ¿por qué es importante que surja o que, abordarlo de alguna manera al problema? Porque yo vuelvo a explicarle esto de que este proyecto involucra no solamente lo que es alimentación saludable, sino que también, y en el propósito del instrumento, si ustedes lo leen, está que solamente no nos vamos a enfocar en conocer cómo es la alimentación o los comportamientos en relación a lo alimentario, sino también con las prácticas de higiene, ¿sí? Y estamos viendo justamente que hay un porcentaje que no tiene un adecuado hábito o no hay hábitos de higiene o la práctica del lavado de manos no es la adecuada, ¿sí? Entonces, por eso es que surge eso y hay que darle una respuesta a esa problemática, ¿sí? Claro, porque yo creo que aunque si se lleva a cabo principalmente el conocimiento sobre una alimentación saludable, si no se tiene en cuenta otros problemas y otros aspectos, en sí capaz que no va a ser voy a solucionar una parte del problema, pero no en totalidad, como también el de la actividad física, porque si le enseño a comer frutas y verduras a los chicos, pero no realiza actividad y ya cuenta con una obesidad, tampoco voy a... Exacto. Es como que estoy dejando una pata floja de esos pilares a los que yo tengo que apuntar, ¿sí? Bien, muy bien, chicas. Vamos al otro grupo entonces. Y sería el último que presente por hoy, ¿sí?
Creo que estaba Daniela. Ana Martínez. Anita Martínez, ¿están? Sí, profe. Bueno. Y para la próxima clase van a presentar los grupos que no hayan presentado en esta. ¿Ahí se ve? Aún no. Todavía nada. Bueno, yo voy respondiendo por ahí a lo que van preguntando en el chat. Luciana, no, cuando uno trabaja en base con la matriz, solamente va puntuando, ¿sí? La fundamentación o la aclaración creo que les vale a ustedes para que al momento de explicarlo lo tengan, ¿sí? Pero solamente es el puntaje, el valor. ¿Qué pasó? Perdón, profe, es que anda muy lenta mi compu. Bueno. ¿Querés que pasemos a otro grupo? ¿O lo intentamos de nuevo? A ver si hay otro grupo que quiera presentar hasta que las chicas arreglen un poquitito. Bueno, a ver, Valeria. Hola, profe. Buen día, profe. ¿Cómo están? ¿Presentan ustedes? Bueno, sí, profe. Ahí comparto. Bueno. Bueno, nosotras, a ver la segunda, Lu. Bueno, tema diagnóstico, ahí está. Los problemas encontrados, nosotros seleccionamos de todos, consideramos que estos son los más importantes, según nuestro criterio. Detectamos que el 70% de los escolares entrevistados no tienen un desayuno de calidad nutricional. El 57% de los escolares entrevistados no eligen agua como bebida de consumo. El 20% de los escolares no consumen ningún líquido en los recreos. El 70% de los escolares entrevistados no consumen frutas ni yogur en los recreos. El 30% de los escolares entrevistados no realiza una práctica adecuada sobre lavado de manos. El 58% de los escolares entrevistados no tiene conocimiento sobre alimentación saludable. ¿Quién sigue? Bueno, ¿sigo yo, chicas? ¿Sigo yo? Bueno, dale. Bueno, a partir de ahí hicimos la matriz decisional en el que le otorgamos un puntaje a cada problema que encontramos. Bueno, en el 70% de los escolares entrevistados no tienen un desayuno de calidad nutricional.
Le otorgamos una magnitud de 4, una trascendencia de 4, una vulnerabilidad de 4, una factibilidad de 3, una ponderación de 3, con un total de 18 puntos. En cuanto al problema 2 encontrados, que el 57% de los escolares entrevistados no elige agua como bebida de consumo, le otorgamos una magnitud de 4, una trascendencia de 3, una vulnerabilidad de 4, una factibilidad de 2, una ponderación de 3, obteniendo un total de 16 puntos. Bueno, y en el del... ¿Sigo yo? Como quieras, si no sigo yo. Bueno, a ver, ¿quién más está? Bueno, el 20% de los escolares no consumen ningún líquido en los recreos. Y acá le dimos a magnitud un puntaje de 2, una trascendencia de 3, una vulnerabilidad de 3, una factibilidad de 3, una ponderación de 3 y sumando un total de 14 puntos. La otra. Subida un poquito. Ahí está, esa es la que sigue. ¿Se ve bien? No, está corrida. Subila. El 70. A mí me sale bien. Se no ve sé. bien, A mí me está cortada. Bueno, si querés la sigo yo entonces. Bueno. El 70% de los escolares entrevistados no consume frutas ni yogur en los recreos. Una magnitud de 4, una trascendencia de 4, una vulnerabilidad de 4, una factibilidad de 2, una ponderación de 3, dando un total de 17. El 34% de los escolares entrevistados no realiza una práctica adecuada sobre el lavado de manos, una magnitud de 2, una trascendencia de 4, una vulnerabilidad de 3, una factibilidad de 3, una ponderación de 3, dando un total de 15. El 58% de los escolares entrevistados no tienen conocimiento sobre alimentación saludable. Una magnitud de 4, una trascendencia de 4, una vulnerabilidad de 4, una factibilidad de 3, una ponderación de 3, dando un total de 18. Y bueno, y acá pusimos el orden de cómo nos fueron dando los problemas según el puntaje, quedando como problemas prioritarios con 18 puntos, el 70% de los escolares entrevistados no tienen desayuno de calidad nutricional y el 58% de los escolares entrevistados no tiene conocimiento sobre alimentación saludable. Y bueno, y ahí fueron los siguientes problemas con el puntaje. Bien. Volvamos un ratito a las diapositivas anteriores, por favor, Luciana. ¿A las matrices o a los problemas, profe? A los problemas. Bien. El 70% de los escolares no tienen un desayuno de calidad nutricional. Ese 70% lo calculan en función de... Nosotras tuvimos en cuenta que hablas de que los comportamientos alimentarios en los niños de edad escolar se destacaba que el 58% realizaba el desayuno diariamente en la casa. Entonces nosotros sumamos los otros porcentajes que no realizaban, que desayunaban a veces, y otros, entonces sumamos esos porcentajes y nos dio 70. Bien. Después tenemos el 57% de los escolares no elige agua como bebida de consumo, eso sí es ese porcentaje. El 20% no consume ningún líquido en los recreos. ¿Ese porcentaje de dónde surge, chicas? Decía, asimismo, el 80% de los niños escolares toma algún tipo de bebida durante el recreo. Entonces, quiere decir que es por diferencia. Sí. Bien. A ver, sigamos. Ese no teníamos dudas, profe. Para mí era como importante remarcarlo, porque es grave que en las 5 horas de la jornada escolar no tomen ningún tipo de líquidos.
Pero, Sí, es llamativo, digamos, ¿no? Es como que nos tiene que prender la lamparita, pero en realidad, si nosotros tenemos en cuenta los objetivos que nosotros nos planteamos para el diagnóstico, lo que nos tiene que interesar es ese Es el agua. 57% que no elige el agua. ¿Mm? Claro. Pero está bien Bien. la interpretación que están haciendo, porque por el periodo de tiempo que pasa el niño dentro de una institución y no ingiere bebida, ¿sí? Está bien. El 70% de los escolares no consume frutas ni yogur en los recreos. Bien, eso también es por diferencia que lo sacan, ¿no? sí, profe. El Sí. 34% de los escolares no realiza una práctica adecuada sobre el lavado de manos y el 58%, bien. Bien, me llamaban la atención estos porcentajes que quería consultarles. Muy bien. ¿Y se les presentó dificultad para elaborar las matrices? Sí, profe, porque al principio nosotros nos habíamos dividido los problemas. Entonces decíamos, bueno, vos haces la matriz de este, vos este y vos este. Pero nos dimos cuenta que todos En realidad teníamos... lo hicimos todas, claro, lo hicimos todas, pero fuimos puntuando todas de forma individual y cuando quisimos unir todo, nos dimos cuenta que todas teníamos diferentes criterios, diferentes puntajes. Entonces ahí Bien. fue como que entró el debate de que por qué cada una puntuaba de determinada forma. Por ejemplo, la ponderación, nosotras ahí también teníamos dudas en cómo calificar, porque hablaba de que el problema de comportamiento que a ser modificado puede contribuir a solucionar. Entonces nosotros pensábamos que consumir agua, hacer un buen desayuno, tener una buena información, eran como que todas iban a contribuir al 100% para solucionar el problema. Entonces como que no podía ser 5, sino que podía ser 3, por ejemplo. Claro. Entonces teníamos Bien. como esta duda. Bien, bien, muy bien. Fíjense que esos problemas que ustedes, los dos primeros problemas que le dan 18 puntos y que serían los primeros problemas a trabajar, tranquilamente se puede planificar una actividad, ¿sí? Para dar respuesta a esos problemas, ¿sí? Eso es como para que vayan teniendo esa idea de que, porque nosotros para estos problemas tenemos que comenzar a pensar en el plan de acción. ¿Qué actividades planificamos? ¿Cómo nos vamos a abordar a esos problemas? ¿Cómo vamos a trabajar con los chicos estos problemas, ¿sí? Entonces, fíjense que no necesariamente para cada problema que se encontró, yo tengo que planificar una actividad. Puede ser que con una actividad dé respuesta a 2 problemas, ¿sí? O no. O puede ser que para un problema yo tenga que desarrollar 2 actividades, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto es como para que vayan haciendo, sí. Por ejemplo, con el tema del conocimiento de la información, que ellos también es súper importante, pero también nos planteamos que al enseñarle cómo es un correcto desayuno y al enseñarle que debe incluir o consumir en los recreos frutas y verduras, también le estaríamos brindando información. Entonces, como que no sabemos si priorizarlo también o va aparte, digamos, el concepto de alimentación saludable. O sea, es como, no sé si se me entiende lo que quiero decir. Sí, sí, sí. O sea, ustedes ahí para esos 2 problemas encontraron la puntuación es de 18, ¿o no? ¿Sí? Sí. Para el 70% de los escolares que no realizan un desayuno de calidad nutricional, la puntuación fue 18. Y para los que el 58% que no tiene conocimiento sobre alimentación escolar, también fue una puntuación de 18. ¿Es así? Sí. Sí. Bien. Sí, profe. Entonces, sí, Pero, claro que ¿sí o no? Sí. Pero, por ejemplo, el consumo de agua también podría ser como prioritario, nos dio poquito. Entonces, por eso yo quería saber si el problema del conocimiento de la información la podemos como unir a esos dos que son más importantes. Sí, lo que ustedes tienen con esto es como una guía para ver con qué problema, a qué problema comienzo dando respuesta, ¿sí? Lo que no quiere decir que yo cuando planifique mis actividades pueda decir, a ver, este problema o esta actividad yo la puedo planificar en primer lugar y quizás puedo abordar el problema del agua también.
porque entra dentro de lo conceptual, ¿se entiende? Ah, bien. Perfecto. ¿Sí? Sí, ahora sí, profe. Bien, muy bien. Muy bien, chicas. Bueno, a ver, creo que ya no nos queda tiempo para otro grupo. Gracias, profe. ¿Sí? ¿Quién quiere presentar? Profe, ¿puedo intentar de nuevo? Bueno, a ver, Ana. Profe, disculpe, ¿le puedo ir haciendo una pregunta? Sí, por favor. En el cronograma que subió la profe Nati, decía como fecha tentativa que capaz había un parcial el martes que viene. No sé si esa fecha sigue o se modificaría. ¿Quién está hablando? Luciana. Luciana. No hay parcial la semana que viene. Sí, es un cronograma tentativo, pero bueno, estaba sujeto a modificaciones. No hay parcial la semana que viene. El parcial que nosotros estamos pensando es, porque, a ver, esta forma de enseñanza nos conflictúa todos los días, ¿no? Y por ahí con los cuestionarios tuvimos unas respuestas y determinados resultados. Ustedes vieron que para el recuperatorio del parcial implementamos otra metodología que fue la de tarea. Se les dio un tiempo específico a los chicos para que ellos puedan bajar el recuperatorio, ¿sí? El examen, y lo desarrollan en un tiempo determinado y lo tenían que volver a subir inmediatamente, ¿sí? Fue otra metodología que se pensó, tuvo sus resultados, buenos, malos, pero se va tratando de ver qué es lo mejor para ustedes. Lo que estamos pensando como parcial para todos estos temas que estamos desarrollando es que sea de manera así, videoconferencia. Pero todavía no está la fecha, ¿sí? Es la idea que se está pensando. Una vez que terminemos con todo lo que es planificación, sería el parcial. Profe, hay una pregunta. ¿Sí? ¿El cursado sería hasta diciembre y después se retoma en febrero? ¿O Así cuándo es. termina? De acuerdo al cronograma que se nos facilita, al calendario, perdón, que se aprobó en la facultad, tenemos el cursado hasta diciembre, a ver si me dejan que yo busque mis apuntes, el cursado es hasta diciembre y retomamos en febrero del 21. Si ustedes quieren que les dé así como fecha firme. El segundo cuatrimestre sería desde, o sea, todavía nosotros estamos cursando el primer cuatrimestre. El segundo cuatrimestre comenzamos el 5 de octubre y finaliza el 4 de diciembre. ¿Sí? Y después volvemos el 15 de febrero hasta el 19 de marzo. El 19 de marzo finalizaría nuestro periodo lectivo 2020. Es decir, que hasta esa fecha estaríamos cursando. ¿Sí? Bueno. Muy bien. Vamos con Anita Martínez. Ahora sí se ve. ¿Quién va a hablar? ¿Camila? Sí. Bueno, te escucho muy bajito. Ahora. Ahí un poquitito más fuerte. No me anda el micrófono. Bueno. Los problemas que enlistamos fueron prevalencia de niños que no realizan el desayuno en su casa de la zona norte de la capital salteña. Bajo porcentaje de niños eligen opciones como frutas o cereales para desayunar en la zona norte de la capital salteña. Alto porcentaje de los niños no realizan un desayuno completo con las recomendaciones establecidas. Alta prevalencia de niños consumen alimentos no saludables en los recreos. Alto porcentaje de los niños no eligen agua como bebida de consumo.
prevalencia de niños que no realizan una práctica adecuada sobre el lavado de manos de la zona norte de la capital salteña, y alto porcentaje de los niños entrevistados no tienen conocimiento sobre alimentación saludable. Bueno, en el problema de prevalencia de niños que no realizan el desayuno en su casa, tuvimos un puntaje de magnitud 1, trascendencia 2, vulnerabilidad 3, factibilidad 3, ponderación 3 y con un total de 12 puntos. En el problema de bajo porcentaje de niños eligen opciones como frutas o cereales para desayunar en la zona norte de la capital salteña, magnitud, puntaje 3, trascendencia 3, vulnerabilidad 3, bueno, factibilidad y ponderación 3, con un total de 15 puntos. El alto porcentaje de niños que no realizan desayuno completo con las recomendaciones establecidas en la zona norte en capital, dimos con magnitud 3, trascendencia 3, vulnerabilidad 3, factibilidad 2 y ponderación 3, con un total de 14. Alta prevalencia de niños que consumen alimentos no saludables en recreos en la zona norte de Salta capital salteña. Fuimos con una magnitud de 3, trascendencia 2, vulnerabilidad 3, factibilidad 3 y ponderación 3 con un total de 14. Y el porcentaje de los niños que no eligen agua como bebida de consumo de la zona norte de capital salteña, si bien eligen alto porcentaje, pero hay una prevalencia de consumo de bebidas como gaseosas y otros tipos, digamos. Y la magnitud con la que pusimos fue magnitud 4, trascendencia 3, vulnerabilidad 3, factibilidad 3, ponderación 3 y un total de 16. El próximo problema es de prevalencia de niños que no realizan una práctica adecuada sobre el lavado de manos en la zona norte de la capital salteña. Dimos un puntaje de magnitud 2, trascendencia 3, vulnerabilidad 4, factibilidad 4, ponderación 3, con un total de 16. Y el último, el alto porcentaje de los niños entrevistados no tiene conocimiento sobre alimentación saludable de la zona norte de la capital salteña. Magnitud 4, trascendencia 4, vulnerabilidad 3, factibilidad 3, ponderación 3, con un total de 17. Y el problema que elegimos como prioridad fue el de el alto porcentaje de los niños entrevistados no tiene conocimiento sobre alimentación saludable en la zona norte de la capital salteña. Es el problema priorizado porque obtuvo 17 puntos, es decir, el mayor puntaje. Bien. Y ahí lo que le faltaría, chicas, es que estén los otros también, ¿no? Los puntajes en listaditos, con cada uno qué puntaje resultó, ¿sí? Bueno. No solamente el que dio mayor puntaje. Volvamos a la primera matriz. Me llamó la atención la primera matriz. Bien, prevalencia de niños que no realizan el desayuno en su casa de la zona norte de la capital salteña. ¿Cuál sería el fundamento de que la magnitud fuese 1 por el porcentaje que nos da? Lo interpretamos como, decía un 6%, o sea, eran pocos los niños, entonces, ¿cuántos son los niños? Eran pocos. Bien, bien, Por o sea, es en eso, relación, lo establecieron directamente en relación al porcentaje, ¿sí? Sí. Es así. Bien, eso me llamó la atención, el 1%. Ahí, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Porque ustedes, fíjense, que a diferencia de los grupos anteriores que vinieron presentando en lo relacionado a desayuno,
ustedes hablan de la realización o no, ¿sí? Del hábito de la realización del desayuno, que en casos anteriores hablaban más bien de la composición o de la calidad de ese desayuno. Si bien es un 6% el porcentaje de niños que no realiza el desayuno, nosotros tenemos un 36% que nos contestó a veces, ¿o no? Sí. ¿Sí? Entonces, ahí debiéramos de considerar, se podría considerar sumar esos porcentajes, porque ¿cuál era la intención de la pregunta? Más que nada conocer si existe, si está presente el hábito de consumo diario del desayuno. Si bien no está formulada como tal, pero cuando uno busca el objetivo de la pregunta, la intención es esa justamente, conocer si el niño o los niños realizan el desayuno en su casa, si tienen ese hábito, si presentan ese hábito. Entonces a nosotros un porcentaje nos está diciendo que sí, otro porcentaje nos está diciendo que a veces y otro porcentaje nos está diciendo que no. Es decir, que ese a veces también nos tiene que llamar la atención porque lo ideal sería que el 100% de los niños realice el desayuno. ¿Se entiende esto, chicas? Sí, profe. Yo tengo una pregunta. Sí. Si bien dijo que ponderación está relacionado con el criterio de trascendencia, ¿eso quiere decir que, por ejemplo, si mi trascendencia es 3, mi ponderación también tiene que ser 3? No, no necesariamente. Son independientemente los puntajes. Porque yo dije que estaba relacionado porque ambos criterios apuntan o se vinculan con el problema de salud, ¿sí? Cómo este problema de comportamiento, si persiste en el tiempo, va a tener mayor afectación el problema de salud y cómo este comportamiento puede repercutir en la disminución o no del problema de salud. En ese sentido, o sea, muchas veces son los mismos puntajes, pero no quiere decir que siempre sea así. Ah, bien. ¿Sí? Bueno. Bien. Sí, quería volver a esta matriz porque me llamó la atención ese 1 y quería consultarles nada más. ¿Sí? Bien, pero si lo relacionan solamente con el 6, vale. Yo las motivaría a que lo relacionen también con ese porcentaje que nos está respondiendo a veces. ¿Sí, chicas? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien, fíjense que acá también hay un bajo porcentaje de niños que eligen opciones como frutas o cereales para desayunar en zona norte. ¡Ay, me lo sacaste! Ahí, en zona norte de la capital salteña. Sería interesante porque de esos dos grupos de alimentos, frutas y cereales, ¿cuál sería el que más nos interesaría que aumenten el consumo? El de frutas. El de frutas, ¿sí? Entonces quizás puedo trabajarlo solamente a ese problema o a ese porcentaje de niños que no está consumiendo frutas en una matriz decisional. Y si ustedes quieren trabajar también el porcentaje de niños que no eligen los cereales, pero en otra matriz decisional, para ver qué puntuación recibiría ese porcentaje de niños que no elige la fruta, ¿sí? Porque justamente ese comportamiento del no consumo de frutas tiene una repercusión importante o la va a tener en el problema de salud, no así tanto el de cereales. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Muy bien. Bien. Es como que este grupo se aproximó mucho más a mi forma de trabajo. No, para que ustedes vean que todos tenemos diferentes formas de interpretar, de hacer la lectura de ese análisis de resultados, de dar puntajes, ¿sí? Cada uno con sus fundamentos, ¿no? No está mal lo que cada uno presenta, cada uno tiene sus fundamentos y los escucha y los saben defender. La idea es que es guiarlos para que todos más o menos lleguemos a un listado de problemas consensuado y a una priorización también consensuada. Pero era importante que ustedes establezcan al interior de su grupo
esos criterios de priorización, qué se entiende por esos criterios de priorización, a cuál darían mayor puntaje, a cuál menor, y siempre es importante el por qué, ¿sí? Yo les voy a compartir así rápidamente, para que ustedes más o menos lo puedan ver. Creería que es este. ¿Cómo lo trabajamos nosotras? ¿Sí? Fíjense, esto está en un Word, así que lo van a ver no tan